Bien, y vamos a comenzar hablando de la kinesiología en el deporte, que este es un campo de la kinesiología que apunta a la recuperación de la condición física, alivia el dolor y la prevención de lesiones producidas con la práctica de cualquier deporte o actividad física. Acá lo importante es prevenir y no ir al kinesiólogo, pero lo dejamos sin trabajo a Simón Bustos, que es kinesiólogo, especialista en deporte del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roxana. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un placer conocerte. Igualmente. Bueno, contanos esto. ¿Cuál es la función que cumple el kinesiólogo, que sabemos que es muy importante a todos aquellos que hacen deportes y sobre todo deportes de alto riesgo? Y esto no implica que el que hace amateur también pueda llegar a tener alguna lesión, que muchas veces se agarran a hacer actividad física y no saben cómo es también, ¿no? Digo, tenés las dos aristas. Absolutamente. En realidad, el kinesiólogo básicamente es el encargado de recuperar lesiones, ¿sí? Si bien la kinesiología, la palabra en sí es el estudio del movimiento, recuperamos lesiones y fundamentalmente para un poco, perdón que te corrija en lo que decías hace un ratito, nuestro trabajo más importante y fundamental es si ya llegamos a prevenir lesiones. Muy bien. ¿Sí? Yo ya llevo 3 años trabajando en el club donde alguna vez jugué al rugby. Ajá. Estoy puntualmente ahora en ese deporte, en Banco Rugby Club, donde ya a través de la estadística que hemos ido llevando de estos últimos años en cuanto a lesiones y específicamente zonas de lesión, el momento del año en el que se dan las lesiones y llevando demás datos sumamente importantes, hemos logrado ya el año pasado trabajar sobre la epidemiología lesional, o sea, llegar a saber en qué momento se dan qué tipos de lesiones, justamente para volcarle esa información a preparadores físicos y entrenadores con la idea justamente de trabajar en la prevención. Este dato que estás diciendo que está muy bueno. ¿Cuándo ocurre la mayor cantidad de lesiones entonces y cómo previenen? Mirá, digo, si estamos hablando de este deporte y tal vez se traslada a los otros. Tal cual, exacto. Seguramente cada deporte tendrá sus propias características y sus diferencias lógicas, pero puntualmente durante el año pasado, en 2023, lo que encontramos fue una mayor cantidad de lesiones en muslo, ¿sí? Fue la zona del cuerpo que más lesiones sufrió, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, fundamentalmente con un mayor porcentaje, un 70-30, digamos 70% más en la parte posterior, músculo, fundamentalmente isquiotibiales, ¿sí? Y el bíceps de la pierna. Mucho desgarro y demás, y se dio puntualmente en ya los meses de entre agosto y septiembre, ya, donde ya llega una carga de cansancio. Trabajo. Exactamente. El cansancio produce la lesión. Exactamente, muchas veces por acumulación de trabajo y cansancio, como vos decís, del muscular. Claro, tal cual. ¿Y cómo se hace para prevenir? Porque vos estás hablando del rugby, pero esto hablamos de los otros deportes, de este cansancio que vos decís, porque en enero, febrero empieza la pretemporada, después los partidos, claro, ya en agosto y en la primavera se hace como un desgaste muscular. Tal cual, en la primavera florecen las lesiones. Florecen las lesiones, mirá vos qué interesante. En realidad no es fácil porque realmente no es algo simple que lo logren también entender e incorporar, pero bueno, es ir incorporando también algunas otras actividades. Fundamentalmente, desde el año pasado incorporamos en sesiones individuales de flexibilidad, además de lo que alguna vez aprendí en la universidad y demás. Ya hace 1 año y medio que soy alumno de yoga, Ashtanga. Entonces me ha servido muchísimo para trasladarlo exactamente al deporte. Qué de bueno hecho, lo que decís. Los seleccionados juveniles ya hace algunos años, no sé exactamente cuántos, están haciendo yoga
como parte de su preparación física para el rugby. Porque ¿qué te hace el yoga? El yoga, exactamente. Fundamentalmente trabajan sobre la flexibilidad, el control de la respiración y nos sitúa en el momento, en el aquí y el ahora, pensando y concentrándonos en la respiración, lo cual es fundamental normal en cualquier tipo de deporte, pero es realmente, como te decía, sumamente importante a la hora de utilizar el cuerpo en el rugby. Y si bien es un deporte de evasión, el que no sabe o nunca lo jugó ve que se están matando dentro de una cancha, un montón de gente también me parece golpeándose. que es muy peligroso ese. Pero es un deporte de evasión donde vos tenés que esquivar. Muy agresivo, digo, por y ahí. donde, si Que bien se ve agresivo, se prepara para a los jugadores, tanto en gimnasio como en entrenamientos, y las técnicas, porque son, digamos, la forma de detener al rival es sujetándolo mediante el tackle y bueno. De todas formas, en todo deporte ahora se pide la musculación, ¿no? Que se fortalezcan los músculos para evitar precisamente las lesiones, que estén fortalecidos, ya sea correr, natación. Digo, todos los deportes tienen que tener esa base de gimnasio. Tal cual, y puntualmente... Que antes no se usaba tanto. Exactamente, sí, de hecho se ha avanzado muchísimo en cuanto al conocimiento de la preparación física. Hoy los profesores de educación física, muchos de los más jóvenes, están abiertos a otro tipo de técnicas y de muchísima información que hoy tienen realmente a su alcance. Y sí se ha vuelto, perdón que te decía, se ha vuelto sumamente físico y cada vez más importancia tiene lo físico muchas veces sobre lo técnico. Lo técnico se puede aprender, pero bueno, sobre el físico hay que realmente trabajarlo y muy bien. Vos sabés que tengo por ahí una duda. Cuando se produce la primera lesión y bueno, el primer auxilio, diríamos, viste que algunos te dicen te tenés que poner hielo, otros te dicen no, te tenés que poner algo caliente. ¿Qué hay que ponerse, caliente o frío? Tal cual. Tengo esa pregunta, es muy asidua tanto en consultorio ahí en el club o bueno, me ha pasado durante años en mi profesión. Lo que hay que saber en realidad es, siempre los invito a pensar, ¿sí? ¿Qué hace el hielo y qué hace el calor? O qué hace el frío y qué hace el calor. Y según eso decidamos qué utilizar. El frío lo que hace es generar una vasoconstricción, disminuye el calibre. Te contrae. Exactamente, disminuye el calibre de las venas, que son los vasos más superficiales, por lo cual va a llegar menos sangre a la zona. Entonces, siempre les digo, piensen cuando eran chicos, se pegan un chichón, ¿qué te ponías? Y te ponían hielo, ¿para qué? Para que no se inflame el chichón, ¿sí? En agudo, apenas recibo un traumatismo, ¿sí? O una lesión del tipo que sea, colocamos frío, justamente para vasocontraer, para que llegue menos sangre a la zona, e incluso a veces hasta en heridas sangrantes, se coloca frío en la periferia para disminuir el calibre de las venas y que no perdamos mucha sangre, más allá de detener la hemorragia. Y el calor, justamente, todo lo contrario, genera una vasodilatación. Claro. Y aumenta el calibre justamente de esos vasos, de las venas, que son los más superficiales, y llega mucha más irrigación a la zona, genera hiperemia, o sea, un gran aporte de sangre en la zona. ¿Cuándo las utilizamos? Claro. ¿Cuándo? Ya pasando en la etapa aguda. Toda lesión tiene una etapa aguda, por ejemplo, a ver, con lo que más trabajo yo, lesiones musculares, óseas, traumatismos, pueden ser, como decía, óseas, fisuras, fracturas y demás. Siempre toda lesión tiene una primera etapa de inflamación que dura, dependiendo la lesión, de 24, 48, 72 horas, los primeros 3 días. Y luego de eso comienza una etapa de cicatrización, en la cual, por ejemplo, en el caso de lesiones musculares, como desgarros o distensiones musculares, ya podemos, en la etapa de cicatrización, es muy importante que empecemos a ponerlo suavemente en tensión al músculo,
para que las fibras de colágeno se orienten como corresponden. Y bueno, es sumamente profundo y no es esta una clase de fisiología, pero es sumamente importante. No es solamente reposo lo que hay que hacer. Los primeros días, hielo y reposo, fundamental. Yo siempre les digo, hielo, reposo, el pie en alto, tomá mucho líquido y consumí algún antiinflamatorio natural. Ujú. Trata de no tomar pastillas que nos ocultan los síntomas. Tal cual. Ajá. Yo necesito que el paciente experimente el dolor, si es que lo hay, para saber yo, mediante los métodos físicos que utilizo, con la fisioterapia o la kinesioterapia, que es lo que hago con mis manos, o alguna técnica y demás, que ese dolor va disminuyendo y no que el dolor esté tapado por la química, por una inyección o por una pastilla que de pronto mágicamente nos curó el dolor, cuando en realidad la lesión sigue estando ahí. Qué buen dato. Qué buen dato, porque todos lo que hacen primeramente es tomar un desinflamatorio para aliviar el dolor. Tal cual. Pero yo siempre les digo, en casos de que no puedo dormir del dolor, que no puedo moverme, extremo, claro, no puedo ir a trabajar, no puedo hacer, claro, realmente me imposibilita un montón de cosas el dolor, ahí sí tomo una pastilla, o bueno, obviamente en caso un poquito más, ya algo inyectable que va directamente a la sangre. Claro, qué bronca que da cuando te lesionás y al que le gusta hacer actividad física no puedes hacer por cuánto tiempo, te cambian correr por natación, que bueno, los dos son muy importantes, pero el que le gusta la adrenalina como el correr, digo, es un bajón. Seguro. Mira, he sido también alguna vez alumno de natación y después de jugar al rugby con 14 más en la cancha donde estás hablando, comunicándote y de pronto en la natación tenés que estar calladito, no hablar con nadie. Sí, y en la tuya, ¿viste? Es un bajón. Es raro. Bajón. Sí, pero hace muy bien también. Hay que ser buen paciente para curarse. Hay algunos que somos mal pacientes. Totalmente. Pero sí es sumamente importante saber que el movimiento normalmente es más, está más cerca de la solución que del problema. Tal cual. Bueno, nos quedamos con esa frase. Bueno, muchísimas gracias, Simón Bustos, que es kinesiólogo especialista en deporte del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza, al cuidado de la salud de los mendocinos. www.coquimen.com. Sede central, Paso de los Andes 3108, sexta sección Ciudad. Teléfono 434-0295. Sede sur, Las Heras 430 San Rafael. Teléfono 260-460-3508.